Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La disolución de la Asamblea Nacional se constituye en un hecho inédito. Junto con esa decisión está la convocatoria a elecciones anticipadas. La muerte cruzada pone al país en una circunstancia especial. El presidente Lasso debe gobernar con decretos ley. El 20 de agosto iremos a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y legisladores. Lasso gobernará 8 meses más y luego tendremos un gobierno de aproximadamente 1 año y medio. El país siente un alivio y la tensión política se concentra en las elecciones, los candidatos y la campaña. Nuestros invitados esta noche en el estudio principal de Teleamazonas. Gracias a Gonzalo Ruiz Álvarez, él es director de Ecuador Radio. Saludo también la presencia de Grace Jiménez, ella es comunicadora política. Nos acompaña Hernán Reyes, sociólogo y profesor universitario. Y saludo la participación de Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. La decisión de disolver la asamblea tomada el miércoles por el presidente Guillermo Lasso y sustentada en el artículo 148 de la Constitución abre un periodo de gobierno bajo decretos ley. Pero ¿esto qué significa? Escuchemos la explicación del constitucionalista José Chalco. El presidente de la República podrá hacer decretos leyes en materia económica y siempre que su urgencia se vea requisito necesario y que no se puede esperar a que venga el nuevo Parlamento. La Constitución ecuatoriana, cuando habla de la política económica en el artículo 284, nos da a entender todo el abanico de posibilidades que se puede realizar precisamente con los decretos, leyes en materia de urgencia económica. Porque ¿qué es la política económica en la Constitución ecuatoriana? El artículo 284 nos dice que es inclusive aquello que implique mantener estabilidad laboral, aquello que permita además como la posibilidad de mejorar los niveles de producción y emprendimiento sostenible en el tiempo, propiciar un intercambio justo de bienes, de servicios, impulsar consumos sociales. Es decir, no es únicamente mirar tributos o únicamente mirar finanzas, sino todo aquello que pueda ser debidamente conectado. Y precisamente el miércoles el presidente Lasso emitió ya el primer decreto ley. Se trata del decreto 742 referente a la reforma tributaria que fue enviada hace una semana a la Asamblea Nacional. Recordemos que los decretos ley en materia económica urgente deben pasar a manos de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Escuchemos nuevamente la explicación. Los decretos leyes que tienen que ser previamente aprobados, dictaminados su constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, hacen que la Corte Constitucional ingrese en una suerte de colegislador con el presidente. La Corte Constitucional tendrá que resolver en pleno sobre la constitucionalidad de los decretos ley en materia de urgencia económica. Y la Corte Constitucional ha de verificar al menos que sea efectivamente algo urgente, que no pueda esperar a que exista asamblea. Segundo, la Corte Constitucional, claro que tiene que mirar
su validez desde el fondo de estos decretos, que no tengan incompatibilidad constitucional, porque el presidente está limitado. Estamos en un modelo constitucional y mantiene el orden constitucional a muerte cruzada vigente. Tendrá que hacer decretos leyes, pero siempre en conformidad con la Constitución, y que la materia que se va a tratar obviamente sea la materia de política económica. Los decretos emitidos en este lapso por el presidente estarán vigentes solo hasta que sea posesionada la nueva asamblea, pues los legisladores elegidos podrían modificar o derogar esos decretos. Ahora bien, si el presidente solo puede enviar decretos en materia económica urgente, ¿qué pasa con otras de sus funciones? Vamos a ver la explicación. El Ejecutivo sigue manteniendo sus atribuciones constitucionales del artículo 147 y otras. Y es importante decirlo. El artículo 147, numeral 13 de la Constitución, le faculta al presidente a presentar, a decretar reglamentos para la buena marcha de la administración. Artículo 147, numeral 13, reglamentos para la buena marcha de la administración. ¿Cuáles son estos? Son precisamente aquellos que el Ejecutivo considere necesarios y forman parte del ordenamiento jurídico y cuya libertad de movimiento es bastante amplia. Los reglamentos para el buen desarrollo de la administración o buena marcha de la administración pública son aquellos que el Ejecutivo considere pertinentes tanto para la parte organizativa, orgánica de la función ejecutiva, pero así también aquellos suficientes y pertinentes para precisamente llevar adelante la política pública. Bien, con todo lo que hemos escuchado, ¿cuáles serán las maniobras que podrá realizar el presidente en este periodo? ¿Qué necesita el país en estos meses? Tienes tú la palabra, Andrés. Y justamente vamos a hacer eso, vamos a conversar en esta primera parte sobre qué debemos esperar, cuál es la expectativa de este periodo corto de gestión del presidente Lasso bajo estas condiciones. Andrés, lo que hemos escuchado y nos ha dicho el doctor José Chalco nos lleva a pensar que este modelo constitucional que está vigente desde el 2008 tenía previsto esto que es novedoso para todos. Pero no deberíamos dejar de pensar que este alivio que siente la sociedad es un alivio a la no existencia nada menos que de una Asamblea Nacional. Y esa no existencia que es de la representación de cada uno de los sectores, de cada una de las provincias, te deja un sinsabor de democracia. Pero ese es el modelo constitucional que nos plantearon en el 2008. Ahora, ¿qué esperar del presidente? Idea, para usar una expresión coloquial, Francisco, que el presidente no haga olas. No solo que no haga olas, no necesita hacer olas. Creo que 2 o 3 decretos que podrían facilitarle algunas cosas, pero las otras hacer lo que decía en el plan y lo que le planteó hace 2 años, ¿no es cierto? Salud, seguridad, y en seguridad creo que puede tener un decreto. Educación, y en educación creo que podría necesitar un decreto. Los reglamentos tenía atribuciones que los puede acelerar. Pero ¿qué es lo que debería plantearse el Ejecutivo o el Presidente de la República? Responder a las necesidades inmediatas. ¿Y cómo responderlo? No necesita esos decretos ley. Lo que ya no tiene es esta pared que tenía en la Asamblea Nacional y este constante disparar para bajárselo. Gonzalo, si es que, por ejemplo, propone reformas laborales, sí se pueden agitar las calles, sin duda. Bueno, es un tema polémico. Hay quienes dicen que una reforma laboral tiene una entraña social, básicamente, no necesariamente económica, aunque puede ser combinado, es debatible. Pero yo creo que el presidente de la República, y además habiendo tomado acción de una norma constitucional plenamente vigente, en la Constitución de Montecristi se aprobó hace 15 años, la aprobó el correísmo y la ratificó el pueblo en las urnas, echó mano del artículo 148 por una crisis política evidente, por una conmoción social que yo creo que sí existía. Tendrá que hacer pocas cosas muy profundas y aprovechar el tiempo y saber que en alguno de esos temas a lo mejor la Corte Constitucional le dice que no. Y el país estará distraído en la política, en las elecciones, en la campaña, en los candidatos, y él podrá estar más suelto. El país tiene 2 preocupaciones, la de fondo, que es la seguridad, la creación de empleo, el resolver el problema del día a día del pan para llevar a la casa, y además ahora vamos a tener la preocupación de saber a quién elegir, para no elegir mal,
Probablemente algunos partidos, y hablaremos de eso más tarde seguro, pero nos proponen como candidatos asambleístas los mismos que la gente pensaba que debían irse a la casa por no tener la suficiencia profesional para cumplir con su trabajo de legisladores y fiscalizadores, por la mediocridad, no digo de todos, pero de una buena parte de los asambleístas. Y a lo mejor los partidos nos ponen de nuevo a elegir a los mismos. Hernán, ¿y el correísmo lo sometió a tal extremo a Lasso que no le quedaba otro remedio? No, esa es una parte de la versión del presidente Guillermo Lasso que ya venimos escuchando 2 años. Esta manida tesis de los intentos de desestabilización, los golpes de Estado ocultos, la trilogía de los golpistas. El país creo que recibe un alivio efímero, Andrés, no por la salida de la Asamblea únicamente, por la salida de Lasso también. La muerte cruzada no es solamente el fin de la Asamblea o la disolución, es que el presidente Lasso se va a su casa. Creo que esto alivia al Ecuador, porque Lasso ha demostrado estos 2 años que su gestión ha sido paupérrima, y creo que debería tener mucho cuidado Lasso. Creo que debería actuar con al menos un poco de sindéresis y lógica, entendiendo que se trata de un gobierno de transición. Creo que si empieza a estirar demasiado las sábanas, se va a enfriar los pies. A mí me parece que una cosa es que diga que la Asamblea se ha ido a su casa y ya no tiene contraparte legislativa para fiscalizarlo, y otra cosa es que se crea que los actores políticos van a estar solamente entretenidos en las elecciones. Se va a enfriar los pies y se van a calentar las calles, lo que tú dices. Exactamente, y el momento en que Lasso no se dé cuenta que primero tienen que someterse a la Constitución. Bueno, para eso está la Corte Constitucional, que deberá dar su dictamen frente a los decretos ley. Segundo, debe someterse al hecho de que los decretos ley sean de urgencia económica. Eso quiere decir que sean, primero, urgentes, porque es lo que siempre pasa. Un gobierno de transición quiere hacer lo que no hizo en 2 años ni pudo hacer, quiere hacer en 6 meses. Y segundo, económicos. A mí me preocupa que, por ejemplo, el tema laboral se lo quiera buscar la quinta pata al gato y se diga, no, es que tiene una dimensión económica. Por supuesto, todos los fenómenos tienen una dimensión económica, pero fundamentalmente, como lo dijo Gonzalo, el tema laboral tiene que ver con derechos de los trabajadores, es un tema social. Por eso en la Asamblea había comisiones diferenciadas, una comisión económica, una comisión presupuestaria, una comisión de derechos laborales, y por eso no se debe confundir. Lasso, yo creo que debe ser sumamente cuidadoso, andar con pies de plomo, porque me parece que puede efectivamente no solo calentar las calles, sino yo creo que Lasso puede dejar muy endeble la posibilidad, si es que él cree que el próximo gobierno debería continuar lo que él planteó como proyecto de gobernabilidad, debería ser cuidadoso, porque si no lo hace bien, efectivamente va a pasar lo que dicen muchos analistas. Abre la puerta a una oposición que va a venir ahora más beligerante que nunca y que va a deshacer, como dice la Constitución, quizás los decretos de ley. Grace, hemos señalado en varias oportunidades que el país siente un alivio. ¿Usted coincide con ello? ¿Y ese alivio va a ser efímero, como dice Hernán? ¿Estaremos atentos, estaremos nuevamente intensos con oportunidad de la campaña? En 6 meses no se puede resolver lo que no se resolvieron en 2 años. Hoy los titulares que hubiésemos amanecido este domingo era: Guillermo Lasso fue destituido por la Asamblea Nacional. Y a mí lo que me llama la atención es que evidentemente no es una salida fiable para el país, sino fue una salida frente a un juicio político, no por arrogación de funciones, no por no cumplimiento del plan, sino por un presunto caso de peculado, lo cual habla de la democracia y cómo se encuentra hoy en el país. Ahora, evidentemente fue un alivio, porque la Asamblea Nacional es seguida la institución que menos credibilidad tiene, pero el Ejecutivo no se queda atrás. Probablemente hoy al gobierno del presidente Lasso le quedarán 8 meses, que le servirá como oxígeno. Sin embargo, como dice el doctor, puede enfriarse el conflicto político, pero puede calentarse las calles. Aunque hoy los partidos políticos están evidentemente dedicados a la campaña electoral, no hay que perder de vista los temas laborales, los temas de seguridad, las necesidades que tiene hoy la gente y que con juicio político, con muerte cruzada, no se han logrado resolver. ¿Se justificaba la muerte cruzada? Yo pienso que la muerte cruzada es un instrumento constitucional que está ahí, claro, perfectamente escrito y del cual echó mano frente a una crisis política evidente el presidente Lasso. Él veía que iba a ser censurado y destituido, se adelantó, como dice Grace. Puede ser, el presidente piensa que no, el equipo cercano piensa que no, que ya tenían los votos, pero sí una constatación que el país puede saber, que al día siguiente, suponte que
los legisladores no lo hubiesen censurado. Al día siguiente iban a continuar las interpelaciones, las tensiones, porque el presidente tenía un bloque de asambleístas débil, solo 13 son del partido Creo. El BAN era un grupo de 20 y además, como siempre yo he dicho, van y vienen, ¿no? Sí. O sea, que ya no es BAN. Ya no es BAN. Ya no es BAN. No, ahora eso, pero ese ya no existe, porque ya se fueron todos a la casa. Y la gobernabilidad siempre le fue esquiva al presidente Lasso. Entonces, el juicio político fue esperpéntico. Tuvimos 5 meses, una comisión multipartidista que no lo era. Había 2 asambleístas que no eran de la comisión, 104 votos. El proceso de la Corte Constitucional, el juicio acotado por presunto peculado y muy mal fundamentado por legisladores que decían que no importaban los argumentos sino los votos. Fue un esperpento. El presidente Lasso le huyó a esto del juicio político que dice y a lo que iba a ocurrir en los próximos 2 años de gestión y tomó esta vía de la muerte cruzada. No le huyó. Fue a la asamblea. No, sí, claro, pero le huyó al resultado. No. Pues. Yo creo que hizo bien en que más allá de si tenían o no los votos, él había visto que en la primera vez que intentaron tumbarlo tuvieron 88 votos, les faltó 44. Y con una votación media rara que en esta segunda, claro, en esta segunda, Andrés, el señor Saquicela saca 94 votos y los 2 vicepresidentes, incluida la señora, una de las vocales que fue destituida por esa misma mayoría, sacan más de 96 votos. Entonces, el presidente debe haber pensado, a ver, no me van a censurar y tienen los 88 votos de la primera. Y el día después de las elecciones, ¿qué hacía? Iban en la hoja de ruta que está trazada desde Bélgica. Bueno, pero ¿y por qué no asumió eso y se mantuvo ahí? Es que no era, es que no era, es que el tema no es el presidente de la República. Están buscando la cabeza de la fiscal, porque los pillos quieren impunidad, porque los sentenciados quieren borrarse eso, quieren volver a las consultorías, quieren volver a los negocios del petróleo, a eso quieren volver, Andrés. Por eso es que querían eso. Y el presidente sintió, y él lo dijo públicamente, a ver, 6 meses en el limbo o 2 años en el infierno. Y yo te digo una cosa, el ataque permanente a este presidente, que puede ser bueno o malo, no voy a discutir eso, porque lo eligieron, pero que ha logrado enfrentar a una fuerza mucho más oscura, que es capaz de decirnos, si se va Lasso, se calman las peleas en las cárceles, que controlan las cárceles. Lasso huyó de manera descarada ante el país del juicio político y de una potencial, yo ni siquiera diría potencial, yo creo que ya habían los votos para la destitución. Quiere pintarse de demócrata, Andrés, diciendo que finalmente es por el bien del país y que deja en manos del pueblo la capacidad de que a través del voto decidan cuál es el futuro. Deja el país absolutamente destrozado. Y en ese sentido, inclusive, estos argumentos de que la asamblea, ¿qué irá a hacer después? Ya primero vienen por mí, después por mi ministro, etcétera. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la razón por la cual Lasso argumenta constitucionalmente, entre comillas, que decreta la muerte cruzada es que hay grave conmoción social. Grave conmoción social que nadie la ha visto. Nadie ha visto grave conmoción social. Grave conmoción social hubo en octubre del 2019, en junio del 2022, ahí hubo. ¿Por qué Lasso, si es que no es que está huyendo del juicio político, no decretó la muerte cruzada antes? ¿Por qué esperó hasta último momento? Porque no le funcionó su doble estrategia. 1, comprar conciencias y comprar votos. No le alcanzó. Hay asambleístas de lo peor en esa asamblea que evidentemente vendieron principios, vendieron cualquier tipo de consideración ética, pero al mismo tiempo esgrimió siempre la muerte cruzada. Si no estás conmigo, te vas a tu casa, que es lo que finalmente terminó haciendo. Y vimos un espectáculo lamentable de asambleístas que se acercaron cuando Lasso fue a la asamblea a abrazarle sin saber que Lasso esa misma noche les iba a mandar a su casa. A mí me parece despreciable ese tipo de hacer política y creo que en ese sentido el país debe cambiar, modificar sustancialmente el sistema político, porque el gobierno que venga y el gobierno que venga el 2025 se va a encontrar con el mismo sistema político, los mismos candidatos asambleístas, y creo que las instituciones van a seguir funcionando pésimo. Muchísimas gracias, tenemos que ir a la pausa, volvemos en un instante, continuamos con Hora 25.
Continuamos con más. Con la disolución de la Asamblea empiezan a correr los tiempos para el nuevo periodo electoral. Recordemos que se tratan de elecciones extraordinarias, es decir, que quienes ganen la presidencia y las curules legislativas solo estarán en sus cargos algo más de 1 año y medio. Escuchemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Que un proceso electoral normal se prepara con 1 año de anticipación que se le denomina el periodo preelectoral. Y electoral, propiamente dicho, que incluye campaña, elecciones y todo lo demás, tiene otro periodo al menos de 6 meses. Sin embargo, ahora lo tenemos que hacer en 90 días todo aquello. Pero en el caso de las presidenciales podría necesitarse incluso más de esos 90 días. Se necesitaría una segunda vuelta. De allí que desde el CNE sostienen que los plazos tienen que comprimirse. En un proceso normal, solo la calificación de candidaturas, por ejemplo, toma 40 días. Las autoridades han dicho que no habrá, por ejemplo, cambios de domicilios para ahorrar ese tiempo. Por ello, se usará el mismo padrón de febrero de este año. Así también, el voto en el exterior será solo telemático, pues no se alcanzará a enviar los kits electorales. Los procesos de democracia interna durarán apenas 5 días y la campaña podría durar alrededor de 8. Así las cosas, el calendario que se propone es que la primera vuelta sea el 20 de agosto y la segunda vuelta el 15 de octubre. Es decir, que el nuevo mandatario como máximo estaría posesionado a finales de octubre. Ahora la lista de candidatos ya se empieza a engordar. Hay quienes ya han expresado públicamente sus intenciones de llegar a la presidencia. Hay otros casos que, aunque no lo dicen, sus nombres suenan ya sobre la mesa. En todo caso, en esta etapa inédita que vive el Ecuador, ¿qué es lo que realmente se necesita? ¿La muerte cruzada hace que la clase política cambie su estrategia y el ciudadano cambie su elección? ¿O todo seguirá como hasta hace unos días? Vamos contigo, Andrés, para escuchar la opinión de nuestros invitados. Y quiero proponer a Grace su comentario sobre lo que quedó del segmento anterior. ¿Lasso le huyó y por eso utilizó la muerte cruzada? A ver, yo pienso que la rueda de prensa del día miércoles a las 7 de la mañana, el presidente Lasso mostró liderazgo y credibilidad que no tuvo en 2 años. Y evidentemente cumplió con algo que venía repitiéndole 12 veces durante 2 años. Ahora, si bien es cierto, la muerte cruzada es algo que no se esperaba ninguna de las funciones del Estado, mucho menos la Asamblea Nacional, es necesario entender a quién beneficia. Tenemos una crisis de partidos políticos en el Ecuador. Hoy es más fácil crearse un partido político y un movimiento que sacar una cita en el IES. 2, el correísmo actualmente, le guste o no a quién, es la única fuerza política, la primera en la destituida Asamblea y que está unificada. Hasta ya tiene un posible binomio presidencial que lanzarán el 28 de mayo. 3, para mí la muerte cruzada es un escenario el más complicado para el país. 8 meses la economía del Ecuador estará paralizada. 1.860 puntos está el riesgo país. Los bonos han bajado, la economía estancada, la migración en aumento y la inseguridad es el pan de cada día. Entonces, frente a ese escenario, hoy lo que deberían los precandidatos, los más de 12 precandidatos presidenciales, es plantear primero una agenda conjunta. Segundo, diálogo. Y tener las 3 características que no han tenido los presidentes: liderazgo, conocimiento del Estado y un equipo de trabajo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con la muerte cruzada? Bueno, primero que la muerte cruzada está en la Constitución. El presidente ha hecho uso de un artículo que lo escribió el correísmo y que lo ratificó el pueblo en las urnas hace 15 años. No nos sorprendamos. Además, el expresidente prófugo de la justicia se ha pasado 6 meses diciendo vamos a muerte cruzada, vamos a muerte cruzada. Varios asambleístas del correísmo también, y estos días circuló un video que yo la verdad no me acordaba, del ciudadano Virgilio Saquicela cuando era presidente de la Asamblea, también diciendo que vamos a muerte cruzada. Desafían, exigen la muerte cruzada y cuando la adopta el presidente no les gusta. ¿Quién gana de la muerte cruzada? Probablemente los partidos más constituidos, y la Revolución Ciudadana acaba de ganar las elecciones del 5 de febrero. Desconocer eso sería absurdo. Pachacutic tenía su nivel de organización, pero se dividió con los actos violentos de Puyo. Ahora no sé si tendrá a Leonidas Issas, Salvador Quispe como candidato. El Partido Social Cristiano perdió su más importante bastión, pero ahora ha sonado el nombre de un candidato nuevo y atípico, una suerte de Bukele implantado. ¿Quién gana? Probablemente los más conocidos, Yacu Pérez, Otto Sonnenhosner, Fernando Villavicencio. Nombramos a 5, tenemos
nos comeríamos el programa si llegamos a nombrar toda la lista que acaba de mencionar Grace. ¿Pero es un pasto fértil para el populismo, Gonzalo? Siempre el Ecuador es en estas circunstancias en especial. Yo vengo a resolver el tema de la inseguridad. Todos serán salvadores de la patria, como han sido siempre. Estamos acostumbrados a eso. Nosotros que hemos visto 44 años de democracia sabemos que eso existe. Y los votos sabemos que son lamentablemente emocionales y a veces también forzados por circunstancias extremas de pobreza, de desempleo. Entonces, es inevitable. Ojalá los votantes no vuelvan a cometer el error de votar por los mismos que han dicho que son asambleístas mediocres. Y a un partido, Revolución Ciudadana, nos propone a los mismos asambleístas como candidatos. ¡Qué horror! Grace, algún momento hablamos en la radio sobre este tema. Este presidente que vamos a elegir el 20 de agosto o el 15 de octubre es un presidente de transición. ¿Será que los pesos pesados van a lanzarse y van a jugarse sabiendo que el 25 está la elección grande? Hablando de las fuerzas políticas, sí. El Partido Social Cristiano es como un gato de 7 vidas. Tiene la capacidad de caer de lo más alto y caer parado. Hoy ha dado una sorpresa. Después de tener con el candidato Topic, que puede, según las encuestas, hay un 30% de que la gente esperaría un candidato nuevo. Él podría ser. Ahora, veamos si los plazos le alcanzan. Y ha dado una sorpresa porque la jugada de la coalición de la derecha era Otto. Bueno, pero hay que verlo en la escena, en el territorio, en la cancha, para ver cómo se mueve. 30 días de campaña, ¿seguro? Como tal. Entonces, es peligroso, pero siguen en la jugada. Solo un apunte. Sí, en 30 días de campaña no podrán darse a conocer muchos nombres. Los más conocidos ganan. Otto, ex vicepresidente, Yacu, tercero en la elección anterior. Arauz. Villavicencio. Arauz, que fue candidato, si es que el correísmo lo designa, claro. O Rabascal, que está lejos del correísmo, pero fue vicepresidente. Esos son los más conocidos y ganan también los más organizados. Los candidatos fuertes, digamos, ¿van a entrar en esta campaña, en este proceso? No, no van a entrar. ¿Por qué? Porque se van a guardar para ir al porque siguiente. No hay. Ya está resuelto. Andrés, estamos hablando de una mayoría organizada, estructurada, que no representa ni el 25%. Es la primera minoría la que tiene. El resto van entre el 16 y el 3%. Si el desastre que está viviendo el país es que hayan pulverizado este modelo democrático que era con partidos políticos, con pensamiento. Hijo de vecino, hija de vecina, por decir, candidata a cualquier cosa, a interpelar, no importa si tiene o no preparación, que se luzca, que además vamos a usar esto para denigrar la democracia. Han hecho un gran trabajo para pulverizar la democracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Veamos si los candidatos, Topic bien podría ser de Odebrecht la candidatura, de la Revolución Ciudadana o del Partido Social Cristiano, da lo mismo. Entonces, si la primera minoría tiene un candidato, juegan como el cuco. Ya viene, verán que ya viene, ahora sí les ganamos. Y todo el mundo, sí, ellos son nos van a ganar. No. En ninguna parte del mundo menos del 25% son la inmensa mayoría. Rafael Correa en la primera elección tenía el 3% y León Rondós llegaba creo que al 55 o 57. En la primera elección... Y Rafael Correa subió como la espuma. En la primera elección el señor economista Correa recogió a las fuerzas organizadas de este país que habían luchado 35 años y que más allá de que él era un buen candidato, hay que decirlo así, para los que votaron por él, y para que después le regalaron su apoyo, sí, pero no es las mismas condiciones. El señor Arauz no es lo mismo, el señor Rabascal no es lo mismo. Podrían tener candidatos mejores como el alcalde electo con el casi 25%, o el alcalde de Guayaquil, o la prefecta de... O sea, más nombres tienen, más casos con los que se los puede acusar también tiene. El otro sector tiene a Fernando Villavicencio, que se ha forjado una carrera política en virtud de su trabajo periodístico. Tiene a otros, pero que no les va a alcanzar. Y claro, y hay unos 8
que bien pueden ser candidatos a alcaldes, a prefectos, a concejales. Sí, pero ahí, perdóneme, pero ahí planteamos un gobierno de transición. El correísmo lo que necesita y es avivar esa esperanza. Primero, tienen que ganar en primera vuelta. Segundo, es avivar la esperanza de que en 2 años, para del 25, regrese Rafael Correa. Pero Grace, en el sueño eso ha dicho ya el expresidente Correa. Necesitamos resetear esto para volvernos a tomar todo. Entonces no quemarán a sus mejores cuadros. Si es que el país quiere eso, Grace, democráticamente quiere resolver. Pero Hernán, alguien tiene que ganar. A ver, con la muerte cruzada el país pierde. Y pierde, digo yo, porque nos obligan a todos, con la medida que hizo Lasso. Si Lasso hubiera sido destituido o hubiera renunciado, que era lo más justo, digno y decente, renunciar antes, sabiendo que tenía un nivel mínimo de credibilidad, de aprobación de la gestión, que no había hecho nada, por la razón que sea, pero finalmente que era un presidente que finalmente no cumplió nada. Pero más allá de eso, ¿por qué digo que el país pierde? ¿Y quiénes ganan? Voy a decir después. Pierde porque nos llevan a empujones a unas elecciones en 30 días, donde, como ya se le oyó a la señora Tamaín, todo se va a hacer en tropelía, todo es asaltos y avincos. Elecciones express ya las llaman, Elecciones express. Y en ese sentido, ¿quiénes ganan? Ganan, por ejemplo, estas figuras, Topics y demás, que se han hecho conocer y que es la gran tragedia de la política ecuatoriana. Porque el que se hace conocer y son futbolistas, influencers, asambleístas que van a la asamblea a hacer show y todo lo demás, entre ellos yo meto a Villavicencio, entre otras cosas. Estos señores que se hacen conocer son los que más chance tienen de ganar las elecciones. Y seguimos dando vueltas, ¿no es cierto?, a la misma rémora de siempre, porque no hay tratamiento de los temas fundamentales del país. 2, no hay debate ni deliberación pública sobre esos temas. 3, no hay participación ciudadana. Cada vez la gente está más desafecta de un sistema político caduco, un sistema político que ya no da para más y que, al cual no se le debe culpar ni a la ley electoral, no se le debe culpar a la Constitución. Se debe culpar a los gobiernos que han venido gestando al frente del Estado y que han llevado al estado parálisis que el Ecuador tiene. En ese sentido, no me parece que sea justo hablar de nombres de este momento. Es decir, ahorita empieza a haber una especie de la feria de vanidades. Sí. Y empieza a hablar del nombre aquí, el nombre allá y las encuestas. Hay encuestas en redes sociales donde sale el candidato A ganador, en la otra el B, en la otra el C, en la otra el D. Son encuestas pagadas. Bueno, pero eso es parte también de esto. Es parte de todo esto, pero es parte efectivamente de este elemento trágico. No son ni encuestas pagadas, se han inventado, hacen unas las redes sociales nos van a llevar a eso, pero si algo vale la pena es que no hay pensamiento. No hay pensamiento. Ah, por cierto. Y este debate y esto que estamos hablando nosotros no le da de comer a la gente, no deja de que los femicidios sean cada 23 horas, no deja que hoy 340,000 niños y adolescentes están en situación de mendicidad y que son carnes de cañón del crimen organizado. Pero la tragedia es que no hay partidos ni movimientos. Por supuesto, pero ahí sí yo creo que hay los que hay son los que se alquilan y se prestan para estos efectos. Del propio sistema político. ¿Hace cuántos años venimos hablando en los medios de comunicación de la urgencia de tener una ley electoral o un código de la democracia, como se llama ahora, que limpie esta barbaridad de 280 partidos, que no puede haber 280 ideologías ni visiones? Son tiendas de alquiler, carpas de alquiler, digo carpas porque se simulan un circo de alquiler para aquel que tenga el dinero para comprarlas o la desfachatez de presentarse con ellas. Y entonces es dramático que los más conocidos, como decía Hernán, sean aquellos que tienen más chance, no los mejores. Pero también aquí parece que es solo cuestión de la clase política. Y los que votamos, por cualquiera, por un delincuente que quiere volver al poder, por un asambleísta mediocre que quiere volver a la asamblea. Ahora, Gonzalo, quiero insistir. Hay responsabilidad ciudadana, por Dios. Quisiera consultarte, ¿qué ocurre con esto que le dije a Grace hace un momento? Que los importantes, los que tendrían alguna estructura de partido, en fin, se guarden para el 25. Puede pasar, yo creo que ahora... ¿Y entonces qué va a ocurrir año y medio con ese gobierno? Yo creo que si hay una persona que cree realmente en el país, que puede hacer algún pequeño cambio en un año y medio, puede lanzarse el 2025 sin problema, si logra tener un gobierno razonable. Claro. Si no, puede pavimentar el camino para que venga cualquiera. Y si la plataforma es el trampolín de un Bukele, porque mucha gente está desesperada por el tema de la seguridad, muy mal para el país, pero si el planteamiento es que vuelvan también los del pasado que atracaron el Ecuador, pésimo también. Ojalá haya algún día un proceso de madurez política, que me temo que en 2 meses o 3 meses de campaña y en una semana de campaña y en un debatito presidencial no se va a lograr.
¿Quieres agregar algo, Hernán? De acuerdo, el debate, y ni siquiera en condiciones normales, porque Tamaín hablaba de que se demora un año planificando y hay 6 meses para hacerlo. Las elecciones pasadas el debate fue un fiasco, el debate presidencial fue un absoluto fiasco. La elección del presidente fue un fiasco en el sentido de que el presidente que tuvimos, Lasso, finalmente no termina el periodo, termina derrotado y se va a su casa también. Y si no fuera porque habría un vacío de poder en esos 6 meses, el presidente se habría ido de la mano el mismo día con los asambleístas a su casa. Es necesario simplemente para darle un periodo de transición. Y en ese sentido me parece que los temas de fondo, los temas importantes no van a poder ser tratados en estas elecciones. Yo soy bastante realista por un lado y por otro lado pesimista. Y hablé de mi pesimismo cuando dije, los más conocidos son los que tienen más chance ahora. Sí, volvemos otra vez a la tragedia de la política ecuatoriana. Y en ese sentido a mí me parece que, y estoy de acuerdo con Gonzalo, la ciudadanía ahora, frente a este proceso express de elecciones, tiene una responsabilidad mayúscula e inédita. Nunca antes ahora los grupos sociales organizados, sean cuales fueren estos, desde sectores empresariales, que son actores importantes de la sociedad, organizaciones sociales, colegios de profesionales, etcétera, yo creo que deben de alguna manera ser aquellos que fuercen a los candidatos potenciales que salgan, que no van a ser 2, 3, 4, van a ser otra vez 10 y 12. Todo el mundo quiere meterse por la ventana a este año y medio de poder. Deben ser los que les coloquen los temas. Eso que llamamos la sociedad civil, deben presionar para lograr. Absolutamente, pero para eso Lasso, digo yo, con 2 dedos de frente, debe saber que no puede calentar las calles, que no vaya a creer que en estos 6 meses pueda hacer lo que le da la gana. Ahora, lo que yo creo es que eso no va a ocurrir, Hernán. Tú ya insistes varias veces y yo creo porque vamos a estar distraídos en la campaña. Entonces, por ejemplo, el movimiento indígena, que es el más potente del país, ¿no le conviene hacer este momento una movilización? Porque lo va a desprestigiar frente al proceso del 20 de agosto. Entonces, todas esas cosas tendrán que pensar. Es correcto eso, pero no solamente el movimiento indígena. No es solamente. Es decir, hay muchos sectores que si se ven afectados por esta medida. Las centrales sindicales, por ejemplo. Exactamente. Además, con esta figura de que Lasso casi actuaría dictatorialmente. Es decir, no, para mí es económico todo. Sí. Actuación dictatorial. O al menos autoritaria. Que se cuide mucho, dices tú. Exactamente. Vamos con Francisco y Gonzalo. Pero Andrés, ahí hay una cosa. ¿Puede Lasso calentar las calles con una decisión? Sí. Claro, pero una reforma laboral potente las calles generar desde hace rato. Perdón. Otros están intentando calentar las calles desde hace rato para que a través de eso no huya, sino tumbarlo. No, esto no es, o sea, los partidos políticos tienen, y es lo poco que hay de organización, tienen una agenda política. Lo que debemos exigir la sociedad, y en eso coincidimos, que hay una responsabilidad de ciudadanos también. Vamos a votar por los mismos que los acaban de echar y que han sido un fiasco. No. Vamos a votar por quien responda mal o bien 3 o 4 puntos. Que no se escuchen los cantos de sirena, que se escuchen propuestas reales. No se puede hacer en 1 año y medio, como ha dicho Grace, casi nada, pero que si nos ayudan a consolidar la institucionalidad, para plantearnos un proceso político, que vayamos a trabajar con la asamblea que sea electa, un código de la democracia más ágil, más respetuoso, que nos produzca ideas, Andrés. Es que la tragedia es que quienes hacen esos códigos son los políticos. Bueno, son pero los que lo van. que ha dicho Hernán, vamos a la sociedad civil, vamos a proponerles los códigos, vamos a entregarles los documentos, vamos a entregarles los proyectos de ley. Y nos han dicho, este es un país que cada vez ha hecho constituciones. Bien, a lo mejor hay un expresidente que dice, hay que resetearla, nos toca volver a hacer otra. A lo mejor puede resultar, pero a lo mejor viene una asamblea que dice, oigan, esto para darle forma necesitamos ir consolidando. Habría que hacer una reforma fundamental, ya que hablamos de reformas constitucionales. La justicia está por las patas de los caballos. Están dando... Deberíamos meterles presos a ellos. Claro, los grilletes, habeas corpus a cuanto delincuente aparezca o les amenaza o les compra. Eso hay que reformar para que haya gente decente, capacitada en la justicia. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido otro fiasco en estos 15 años de constitución de Montecristi. Y por supuesto, lo que es una responsabilidad ciudadana también, y creo que podemos pedirle a los televidentes que por favor, llegamos a las elecciones, lean por lo menos los idearios de los partidos. Después sabemos que ya no los cumplen, pero por lo menos como ciudadanos cumplamos con nuestra parte, que es leer los idearios de los partidos. Ahora,
En cuanto a lo que decían de calentar las calles, el primer responsable de manifestaciones violentas en el país se llama Leonidas Issa. Ahora posiblemente es candidato presidencial. Las elecciones de octubre con la dirigencia de la CONAIE, las manifestaciones de octubre de 2019 con la dirigencia de la CONAIE fueron violentas. Las de junio también. Ahora quieren ser candidatos. Probablemente están haciendo las listas de candidatos, quienes van en tal provincia. No va a haber manifestaciones inmediatas. A lo mejor como reacción a un tema que decide el presidente Lasso. Yo no creo, Hernán, que haya tanto espacio para que el presidente Lasso lance una cantidad de decretos ley. Irá de a poco, ha mandado el de la ley tributaria, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, viene el de zonas francas, no creo que sea una avalancha, porque me parece a mí que el presidente tiene conciencia de que su músculo político es limitado. Grace, con usted terminemos este segmento, por favor. A ver, solo para acotar un poco lo que se ha hablado aquí. Lo primero es, evidentemente no se va a poder resolver los problemas del país en 6 meses, en 2 años y es probable que tampoco en 4. Hoy lo urgente es regresarle la confianza a la gente en sus instituciones del Estado. Hay una crisis, una grave crisis de institucionalidad. Más del 60% de las instituciones están encargadas. Y claramente eso a la gente le molesta. Estamos viendo unas elecciones que evidentemente son pero empujadas, obligadas, y acabamos de pasar un periodo electoral muy complicado para el país. La clase política está herida. Los partidos políticos han perdido las 3 cosas más importantes, que es la coherencia, la ideología y la ética. Y si no regresamos la mirada a lo social, nadie va a poder hacer. Por más que sea el mesiánico, el padre de la patria, no va a poder recobrar. Lo que sí se va a poder resolver es, primero, la ética en la política. Segundo, el conocimiento del Estado. El gran fracaso del hoy presidente Guillermo Lasso es no conocer las instituciones del Estado, no saber a qué se dedica y tener una desconexión total de la realidad de la gente. Y lo tercero es entender que la gente tiene que comer todos los días, que la principal preocupación es la seguridad. Y si no le devolvemos a la gente la confianza en las instituciones del Estado, la confianza en que hay un equipo de trabajo capacitado, decente y organizado, es muy probable que el Ecuador siga así muchos años más. Rapidito, Gonzalo. Solo un apunte. Hay una falta de capacidad de gestión evidente en buena parte del gobierno, pero también ha habido una oposición deplorable, paupérrima y que ha bloqueado todo. No hay formación de cuadros políticos. Claro, entonces, evidentemente, quien llega al poder llega por conocimiento, por farándula, por otros aspectos, pero la mayoría de quienes hoy deberían ser nuestras autoridades, primero al menos debe saber qué es derecho parlamentario. Y lo segundo es entender que hoy son números, son cifras, pero también se están perdiendo vidas. Ok, tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final. Voy a dar la palabra a Hernán Reyes. Sin duda las condiciones no son fáciles. Entramos a un periodo difícil, turbulento. Definitivamente, Andrés, entramos a un periodo donde no se han solucionado ni se van a solucionar los problemas que día a día vive el país. Ya lo decía precisamente Grace, el tema de la violencia, la inseguridad, el desempleo, etcétera, no se va a solucionar en estos 6 meses. Primera cosa. Segundo, nos empujan a las elecciones. Un proceso electoral es un proceso de aceleración de todo el tema de lo político. Si es que normalmente en época no electoral, en interregno, la gente ha llegado a los niveles que ha llegado, de ataque, se habla de desestabilización, de ataque, de enemistades, la polarización del Ecuador llega a unos niveles insostenibles, que es uno de los grandes culpables. Creo que a muchos sectores, inclusive de la centro derecha, han dicho ya basta de esta polarización, correísmo, anticorreísmo y todo explicar alrededor de esa polarización. Entonces, en esta época turbulenta yo creo que hace falta sobre todo cabeza fría. No van a tener los políticos cabeza fría, van a seguir con su retórica y con su discurso, pero yo creo que la gente, y vuelvo a insistir y con eso quiero cerrar mi intervención, las organizaciones sociales, la gente buena en realidad, no el partido, la gente buena, que no es un partido bueno, la gente buena en realidad, la gente honesta, la gente que quiere sacar adelante el país con su trabajo, creo que debe estar pendiente, no tanto de candidaturas, yo creo que debe estar pendiente más de programas políticos, debe estar pendiente más de trayectorias históricas de determinados partidos y movimientos. Sí, es un momento difícil,
pero es un momento constitucional también. Y hay una visión de país la que se Constitución relaja. también provoca momentos difíciles. No, por supuesto. Sin duda. Y podría provocar otros en estos 6 meses. Pero creo que debemos apelar tanto a los dirigentes, en algunos casos históricos, para construir y reconstruir los movimientos y el pensamiento. Porque si bien hay que llegar a acuerdos, incluso sobre todo con los que no estamos de acuerdo, es importante fijar unos rumbos del país. O sea, volver la mirada al futuro del Ecuador, no a estos 6 meses. Y sí, se van a calentar las mentes de algunos por la campaña. Van a querer ser los buqueles, van a querer lanzarnos boyas de... No. A esos, por favor, ecuatorianos y ecuatorianas, hay que castigarlos. Porque no pueden querer usar un momento histórico, porque es un momento histórico, para pescar a río revuelto. O sea, reaccionemos como sociedad, Hernán ha dicho, los movimientos sociales. Sí. Yo, por ejemplo, una cosa que diría, señor Issa, ¿tiene un proyecto político? Plantéese usted como candidato y plantéele al Ecuador ese proyecto político, no nos imponga en las calles. Claro, lo que ocurre es que le pasamos la responsabilidad a la sociedad, a la población, finalmente somos los responsables al asignar el voto, pero tal como dice Francisco, es la dirigencia, es la élite, es las élites en general, de academia, de empresa, de sindicatos, en fin, la que debe marcar rumbos. Y entiendo perfectamente el planteamiento que hacía Hernán hace un rato, pero si en 44 años de retorno a los gobiernos civiles no hemos podido avanzar en madurez democrática, me temo que en 90 días no vamos a lograr. Ni los aguacates se maduran tan rápido. Sí, y eso es un problema. La retórica gira alrededor de la demagogia, del ofrecimiento fácil, de lo emocional y no de lo racional. Esas son las campañas políticas en todas partes. No vamos a pedir que en el Ecuador sea distinto. Entonces, ese es un reto tremendo. Pero es un reto de la sociedad saber elegir bien, saber discriminar quién hizo en un momento determinado una buena tarea en los gobiernos autónomos. La sociedad tiene esa responsabilidad, sí, efectivamente. Claro. Pero quien pone los nombres son las organizaciones políticas, es que son por eso, las élites políticas, la dirigencia política. Andrés y Hernán planteaban hace un rato el tema del desgaste, de la credibilidad, del crédito de la clase política. Hay una anomia, como alguna vez dijo el doctor Borja, no queremos saber nada de nadie. Así es. El otro día los discursos de la Asamblea, nadie quería oír. Los amigos, personas profesionales, no, estaban en los chats hablando de otra cosa porque estaban asqueados del paupérrimo nivel del debate político. Entonces, hay una responsabilidad de los partidos también. Y cómo no, ojalá el rescate de la construcción algún día de partidos serios, con ideología, con ideas, limpios. La gente quiere más limpieza en la política. ¿Será esta una oportunidad? No lo sé, pero el ciudadano tiene la palabra con su voto, finalmente. Será un periodo complejo, Grace. El Ecuador vive momentos complejos, vive en constante crisis. Evidentemente creo que hemos dicho ya todo. Lo primero, necesitamos partidos políticos con ética y conocimiento sobre lo público y sobre la realidad de la gente. Lo segundo, necesitamos ciudadanía informada. Que hoy lo más importante sean las propuestas, la vida de la gente, mejorar la economía, evitar la migración en situaciones muy complejas ya de mujeres y de niños, evitar los femicidios, erradicar la violencia, pero sobre todo la democracia hoy se ha vuelto tan frágil que lo más importante es hoy recobrar, hacer esta reconciliación nacional que necesita el país. La clase política también está herida. Por más que tengamos buenos, malos, pésimos gobernantes, la clase política está herida. Y es necesario volver a recomponernos. Con mucha tristeza, quiero mandar un abrazo solidario a Manta, a la comuna de Montañita que ha vivido durísimos momentos, durísimos días de violencia. Hoy, mientras nosotros debatimos aquí, hay familias enteras que lloran la pérdida. Esas deben ser las preocupaciones. Y algo para acotar, algo que sí hay que celebrar. El 27 de julio se da la consulta del Yasuní. Luego de 10 años de lucha, se da la consulta del Yasuní, que también habla de los problemas que tenemos en el ambiente y que también recoge las necesidades de muchos jóvenes. En mi caso, por ejemplo, el Azuay, el 80% de la gente le dijo no a la minería. Y esas son cosas que nuestros gobernantes con ética tienen que respetar. Tengo que terminar prácticamente, Gonzalo, una última ronda y este llamado de Grace me parece fundamental. Quizás ya es momento de
de la concertación, del acuerdo, de la unidad. Tenemos un enemigo tremendo que es la inseguridad, estos carteles, estas bandas, esta muerte. Quizás nos podamos unir un poco para terminar positivos del programa. Mientras los partidos políticos están haciendo sus listas de candidatos, va a haber a lo mejor 12 presidenciables, no sé si se reduzca por no cumplir con los requisitos de las elecciones anticipadas que empiezan el 25 de mayo, las primarias, del 25 de mayo al 30 de mayo. Lo que le está pasando al país es eso otro. Amenazaron de muerte y mataron a la escolta del alcalde de Durán. Mataron este fin de semana a un alcalde de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, en un gobierno autónomo descentralizado. La gente se está muriendo en las calles. La amenaza de muerte a Yanine Cruz. La amenaza de muerte a Yanine Cruz, que están investigando el caso Gabela. Es decir, aquí rechazamos la violencia, venga de donde viniere. Y tenemos que hacer un esfuerzo cívico por mejorar las cosas en el país. Ahí sí nos compete a todos. Ojalá tengamos, aunque sea 10 minutos de tranquilidad para poder reflexionar y elegir a los mejores. La última ronda, 30 segundos cada uno para despedir prácticamente. Por favor, un mensaje. Andrés, el mensaje es que asumamos con responsabilidad el rol que tenemos que jugar cada uno, ¿no? Ya basta de culpables, la reconciliación va, podemos estar en desacuerdo en las formas en las que fue, pero unos 5 temas sí podremos conseguir que se traten. Si tuviéramos solo uno, sería democracia, vamos a estar de acuerdo con eso. Creo que hay la posibilidad, podemos reconstruir el tema democrático, Andrés. Este es un país riquísimo en gente, riquísimo en bienes, pero los buenos están alejados de este sainete. La gente, los profesores universitarios que eran una guía, no quieren ni siquiera a veces ni opinar. Nosotros como periodistas vemos cuando les convocamos, no quieren porque sienten que se enlodan. Vamos todos por esto. Rapidito, Hernán, rapidito. Un mensaje para los sectores sociales, los actores políticos, inclusive el Consejo Electoral. Yo creo que hay que privilegiar 3 temas. Un tema tiene que ver con empleo. Empleo, ingresos para la familia, pero respetando derechos laborales. Un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con seguridad, evidentemente, pero respetando derechos humanos. Ahí está la diferencia entre un Bukele y alguien que pueda tener liderazgo, solucionar y enfrentar el problema, pero no afectar derechos humanos. Y un tercer tema, yo diría corrupción. Corrupción y justicia. ¿Cómo podemos ir de alguna manera solucionando este hueco enorme, este hueco negro que se ha cernido sobre las instituciones y sobre todo, lo que decía Gonzalo, sobre los jueces de este país? 30 segundos, lo más rapidito. De la crisis una oportunidad. Reconciliación nacional. Utilicemos a la política como instrumento de diálogo, de paz y de unificación de fuerzas. Así sea una sola agenda, que es la vida de los ecuatorianos. Vivir en un país que dice la Constitución que es un Estado de derecho, es un Estado que garantiza y defiende a quienes habitamos. No votemos más por mediocres, no votemos más por delincuentes o vinculados con mafias del narcotráfico. Y ojalá la clase política reaccione y nos presente candidatos a la altura de la circunstancia para que el próximo gobierno pueda primero perdurar y luego entregar el mandato a quien venga después. Y al gobierno del presidente Guillermo Lasso, en este lapso que queda, tratar de hacer bastante de lo que no ha podido hacer en este año y medio. Ojalá pensemos todos en el país. El futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. No votemos más por delincuentes, por mafiosos y por mediocres, por favor. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Tienes una oportunidad para participar en el sorteo de $2,000 semanales y un premio final de $20,000. Aplican condiciones. Elige un banco con propósito. Produbanco. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.